¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos nuevamente estar en contacto. Gracias por acompañarme en esta meditación de esta noche, para lo cual le pido que tengan la amabilidad de abrir su Biblia, por favor, en el Salmo número 146. Una vez encontrado el Salmo 146, busque el versículo 5 y acompáñeme en la lectura en esta ocasión, Salmo 146, 5. Dice la Biblia lo siguiente: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Vamos a orar. Padre, amado y celestial, gracias por darnos tu palabra, gracias porque podemos tener tiempo para poderla abrir y meditar. Te ruego que en esta oportunidad nos enseñes y nos ayudes, Señor, a tomar una idea eterna y poderla meditar y llevarla a nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué grande es Dios al darnos su palabra y al dejarnos pasajes como este Salmo, donde el escritor nos da un aliento, un aliciente en la vida cristiana, recordándonos que Dios es nuestro ayudador. Y no solamente Dios es el que ayuda, sino que hay una gran dicha, hay una gran felicidad en la vida de aquel del cual Dios está dispuesto a ayudar. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Jehová. Vemos aquí primeramente, en esta primera parte del versículo 5, vemos la bienaventuranza. El salmista declara que la vida de un hijo de Dios será feliz y dichosa siempre y cuando Dios sea quien le ayude. Es decir, una persona que confía en los hombres, tarde o temprano los hombres le van a defraudar y obviamente pues eso le traerá frustración, quizás hasta amargura en un momento dado, pero la declaración del salmista es dichoso y feliz, más allá de una bendición y del concepto de bendición que conocemos, el hecho de saber que Dios nos bendice, eso promueve en el corazón del Hijo de Dios una gran alegría. Pero la bienaventuranza va mucho más allá de sencillamente recibir una bendición. Es el estado emocional o mental, si me permite así, en el cual una persona puede gozar de la dicha más allá de una alegría o un contentamiento. Feliz o dichosos serán aquellos a los que tienen a Dios como aquel que les ayuda. Es verdad que todas las personas tenemos algún ayudador, es decir, cuando tenemos alguna necesidad, cuando nos encontramos en alguna situación de crisis, pues acudimos a algunas personas, algunos acuden al banco, otros acuden al mecánico para que les ayude, otros acuden a alguna persona calificada para tal actividad, o tenga una licencia probablemente para construir, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que acudir a las personas, a estos recursos es malo, no, al contrario. Si son recursos válidos, legales, pues claro que vamos a acudir a ellos porque son los medios que Dios nos ha provisto por los cuales desarrollar ciertas actividades de acuerdo a personas que están capacitadas para ello, que se han preparado, que han estudiado y son profesionales y hábiles en su área, cada uno en particular. Pero me estoy refiriendo a quién acudimos primeramente antes de acudir a los recursos humanos que tenemos usted y yo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador, dice el versículo 5. Hay una gran dicha, no solamente para aquellos que tienen una influencia, y no se refiere a los que tienen una influencia terrenal, sino a quienes acuden principalmente y primeramente a Dios por ayuda. Es decir, la ayuda que Dios ofrece no es una ayuda temporal, no es una ayuda firmada por un contrato, por ejemplo, contratos que pueden abarcar cierto periodo de tiempo, 6 meses, 1 año, dependiendo el giro y la situación. Aquí estamos hablando, hermanos, de una ayuda eterna. Dios es eterno y los recursos que Dios provee pues son igual que su misma naturaleza, son eternos. De manera que la felicidad y la dicha que un hijo de Dios puede obtener cuando acude a Dios, cuando se encuentra en diferentes situaciones en su vida,
cuando acude a Dios para que le ayude en determinada circunstancia, aunque esté bajo nuestras propias fuerzas, es decir, que usted y yo podamos salir adelante y avantes de acuerdo a nuestras fuerzas emocionales o físicas o nuestras fuerzas seculares, o tengamos medios o la habilidad para nosotros salir adelante o arreglar el carro o arreglar esta situación o acudir a aquella persona. Son ciertas habilidades que Dios nos ha provisto y que hemos desarrollado de acuerdo a conocimientos que hemos adquirido en base a la experiencia o al estudio o a la formación en nuestras diferentes áreas. Aún sabiendo solucionar ciertos problemas o ciertas situaciones en esta vida, aún así, aquel que acude a Dios, aún sabiendo que en sus propias fuerzas puede pues arreglar alguna situación, dice la Biblia, eres bienaventurado, porque no estás confiando en tus propias habilidades. Sabes que lo puedes hacer, pero no estás confiando en lo que tú puedes hacer, sino estás confiando en lo que Dios puede hacer y hará, porque tú estás acudiendo a Él. Y eso es lo que produce en la vida del Hijo de Dios dicha y felicidad. Bienaventurado aquel cuyo Dios, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y la segunda parte dice, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. No solamente ese creyente piensa en Dios como la primera persona en la cual le va a otorgar, le va a ofrecer la ayuda. Siempre la palabra de Dios nos dice que debemos de acudir a Él. Santiago, por ejemplo, dice, si tú tienes falta de sabiduría, pues pídala. No va uno a ir a comprarla en ningún lugar, dice, pídala a Dios. Si tienes falta de sabiduría, pídela. Si tienes la carencia, no solamente del elemento de la sabiduría, sino cualquier necesidad, cualquier carencia que en tu vida tengas, pues acude a Dios. Y como ese versículo encontramos muchos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Buscar siempre a Dios para que Él nos dé la ayuda, pues que Él está dispuesto a ofrecernos. No solamente la felicidad en esta vida la encontramos cuando Dios nos ayuda, cuando acudimos a Él en primera instancia para que Él nos socorra. El salmista, recuerdan algún salmo anterior que ya hemos leído y hemos meditado, el salmista declaró, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo tenía la convicción que su ayuda, su socorro viene de Jehová, porque Dios está dispuesto. Pero la segunda parte del versículo dice, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. No solamente acude primariamente a Dios para que le ayude, sino que su esperanza está en Dios. Esa esperanza, ese concepto de la esperanza nos habla de fe, nos habla de confianza, nos habla de anhelo, nos habla de esa espera que se tiene en dicho ayudador, porque Él todo lo puede. Cuando acudimos a medios humanos o terrenales, decimos, ojalá que fulanito me pueda ayudar, ojalá que el gerente del banco me solucione este asunto, ojalá que esta llamada a esta institución pues puedan ayudarme. Y estamos esperando que nos ayuden, pero en Dios la esperanza es la seguridad de que Él va a solucionar, de que Él va a intervenir, de que Él va a hacer algo de lo que nosotros no podemos hacer, o que si lo podemos hacer no lo haremos en la inmensidad de la cual Dios puede hacer las cosas. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Siempre, hermanos, hemos de confiar en Dios. Siempre hemos de poner nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestra esperanza, pero también nuestra seguridad, la convicción de que Dios puede ayudarnos y hará mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer las cosas. Siempre debemos de estar teniendo en mente esa idea. Dios lo hace mucho mejor. Y no solamente nuestra confianza de que Dios hará mucho mejor las cosas, eso nos debe de producir alegría y felicidad. Debe de darnos tranquilidad, confianza, la esperanza. La esperanza en Dios no es, pues ojalá que Dios pueda. No, es Dios lo hará a su manera, a su tiempo, a su forma, como dicen los abogados, en tiempo
y en forma. Dios sabe cómo hacer las cosas y no tenemos que decirle, Señor, hazlo de esta manera porque así yo voy a estar tranquilo, o hazlo de esta otra manera porque eso me va a dar a mí conformidad, o Dios, te pido que tú hagas esto. No, Dios no está esperando que le demos órdenes. Dios no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos los que debemos de estar a disposición de Dios. Y Dios no es el que está a disposición nuestra para hacer y llevar a cabo lo que nosotros deseamos que Dios haga. Es verdad, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. A Dios le debemos de rogar, de clamar, de pedir su ayuda, su intervención, mas no decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero sabemos que Dios es nuestro ayudador, por lo cual nuestra esperanza está puesta en el Dios de Jacob, en Jehová, nuestro Dios. No dejemos o no quitemos más bien nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro anhelo y nuestra visión en la vida debe estar puesta siempre en el Señor. Y la esperanza debe estar siempre en nuestro Señor. Que Dios nos ayude a poder entender esta verdad y jamás olvidarla. Acompáñeme, por favor, en una oración. Padre amado, gracias por darnos tu presencia, gracias por tu bendición, gracias por recordarnos que tenemos un Dios que nos ayuda en cualquier situación, a cualquier hora. Sabemos que cuando tenemos necesidad, tenemos una angustia, podemos acudir a ti. No importando la hora del día o la hora de la noche, sabemos que tú eres nuestro ayudador y por eso tenemos nuestra confianza en ti. Ayúdanos a descansar y a reposar nuestra alma en tu divina persona y en tus fuerzas para salir adelante. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.